confines del noroeste del Pacífico, donde los bosques de coníferas se funden con el océano y las mareas arrastran el eco de los glaciares antiguos, sobrevive un fantasma del pasado. Un lobo distinto a todos los demás. Hablamos del Canis lupus ligoni, o también conocido como lobo costero isleño. Encontramos dos grupos, el lobo costero isleño y el lobo costero continental. En este caso, el Canis lupus ligoni persigue eventualmente a algunos ciervos, pero nada entre las islas, caza salmones en los ríos helados y se alimenta de ballenas varadas y focas arrastradas por la marea. Hablamos de un vestigio en una era perdida, descendiente directo de los primeros lobos que se negaron a huir del hielo. Hoy vamos a conocer su historia, acompañarme en este viaje al corazón salvaje del Pacífico, junto a quien lo ha seguido observando y comprendido, un naturalista llamado Ignasi, que ha dedicado gran parte de su vida a escuchar el aullido de estos lobos, guardianes del límite entre el bosque y el mar. Hablaremos de su ecología, de su fenotipo singular, de las adaptaciones que lo han convertido en un cazador marino y también de su situación de conservación en un mundo que avanza más rápido que las mareas y en el que el lobo está en el punto de mira a nivel planetario. Acompañadme en este viaje al límite del mapa para escuchar el aullido del lobo que nada entre las islas. Espero que disfrutéis de este podcast tanto como yo. Saludos a todos. Bueno, bienvenidos a otro podcast en el que vuelve a estar de protagonista el lobo, pero en este caso es una subespecie de lobo, ahora nos dirá el invitado, una subespecie de lobo muy peculiar, sobre todo por la zona donde está y por su alimentación. Ahora nos desarrollará Ignasi. Nada, os presento a Ignasi, muchísimas gracias por el tiempo. Yo llevaba detrás de él mucho tiempo, acaba de venir de viaje recientemente, de estar allí. Y nada, muy agradecido por tenerte aquí en el canal, ¿eh? Es un placer. Gracias a ti, Gorka, por el trabajo que haces. Nada, es estupendo. Tenía muchísimas ganas de conocer esta subespecie de lobo, que ahora nos hablarás un poquito de ella y dársela a conocer a los invitados. Así que nada, amigos, apoyar el vídeo, que esto es una pasada, ya veréis. Nada, Ignasi, si eres tan amable, me gustaría conocer un poquito de presentación para que la gente entre en contexto, que sepa quién eres, un poquito. Sí, bueno, ya me has presentado. Me llamo Ignasi Castivi, dirijo el grupo Signatus, que estamos trabajando exclusivamente con proyectos relacionados con el lobo. Y desde el 99 pues estamos pues con proyectos de divulgación, educación, investigación también, un poco de todo. Perfecto. Me comentabas que llevas mucho tiempo yendo allí. Entiendo que viajarás con algún equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuántos años lleváis visitando aquella zona? Ahora diremos un poquito la zona geográfica sin revelar puntos concretos, como ya comprenderéis, para no poner en riesgo la localización de los animales. Pero bueno, háblanos un poquito de la zona geográfica donde vais, donde estáis haciendo el estudio. Y bueno, un poquito, ¿cuántos años lleváis ya allí? Creo que me comentaste que desde el 2015, ¿verdad? Empezamos en el 2015 y como bien has comentado, este 2025 también hemos podido ir, exceptuando 3 años. En esta década, durante 3 años no hemos podido ir, 2 por el tema de la pandemia, que lo sufrimos todos, y uno por un tema personal que, bueno, me tuvieron que operar y evidentemente para recuperar coincidió con las épocas con el mes que siempre vamos, que es
en otoño Ujú. y ese año tampoco pudimos ir. O sea, son 7, 8, 9, 10, ¿no? 7 años. 7 años. Ujú. Perfecto. Vale, y Ignasi, para que la gente se haga un contexto un poquito de la geográfico, ¿por qué zona habéis hecho el estudio? ¿Dónde están estas poblaciones de lobos, más o menos? Sí, mira, tienes la cordillera del Pacífico, sí, Ujú. que va desde Alaska hasta México, que son aproximadamente unos 5.800 kilómetros de línea de costa. Pues por la zona central tienes la costa central del Pacífico, precisamente, y ahí hay toda una serie de... esta parte es la parte del Canadá, ¿vale? Concretamente de la provincia de la Columbia Británica. Pues en esta Ujú. zona hay toda una serie de zonas isleñas que por ahí, en estas zonas, está distribuido el lobo de costa insular. Y luego, evidentemente, tienes una parte más continental, más al interior, que tiene su distribución el lobo de costa continental. Por tanto, tenemos dos variantes de esta subespecie. Perfecto. Pues en esta zona es por donde nos movemos. De acuerdo. Sí, es una zona interesante porque hace unos 20.000 años aproximadamente, Ujú. sabes que América del Norte estaba todo cubierta de hielo, pues, hace unos 20.000 años aproximadamente toda esta zona tenía varios refugios donde los lobos podían sobrevivir con mucha más facilidad. Refugios glaciales que se comentan o refugios de costa Ujú. que permitieron que estos lobos estuvieran sobreviviendo con mucha más facilidad, ¿no? Claro. Y los lobos actuales que viven en esta zona son descendientes de estos antepasados que te estoy comentando. Y el interés pasa en que es una subespecie que de alguna manera los estudios genéticos actuales están diciendo que es más cercano a, a estos lobos del pasado, ¿no? Que no los actuales, ¿vale? Ujú. O sea que de alguna forma para entender es, sí, corrígeme, toda esa gran travesía de los carnívoros y mamíferos que se fueron hacia Sudamérica, entiendo, cuando hubo allí la gran capa de hielo, de alguna forma se quedaron ahí unos reductos bioclimáticos que propiciaron que esos lobos Exacto, conservaran esas exacto. genéticas, ¿no?, más primitivas y se quedaran allí como un reducto, ¿no? Exacto, son lobos que quedaron en estas zonas Ujú. y que se aislaron geográficamente y, y reproductivamente de otras poblaciones, la cual cosa pues generó ecotipos que de alguna manera en la actualidad los estamos observando con las conductas. Son animales que conductualmente y ecológicamente son muy diferentes a los lobos actuales, como te Ajá. comentaba, y lo podemos observar con el fenotipo, lo podemos observar con la genética, etcétera. Son animales que si le coges pelo y lo observas y lo comparas con los lobos actuales, bueno, actuales, con otras subespecies de canis, lupus, Ajá. te das cuenta que esta subespecie costera, los pelos los tienen planos, no los tienen redondos. Aquí ya hay un cambio en genético a través de las adaptaciones, por las adaptaciones. Luego también alguno ya hemos empezado a ver que tiene como cierta membrana interdigital, que ya bueno, pues es una adaptación al entorno donde viven, que es totalmente marítimo. Wow. Y nada, dentro de su territorio, van de islote a islote, la cual cosa pueden estar nadando de kilómetro y algo. Hostia. Pues bueno, ya han habido unos cambios en este aspecto. Eh, la capa también de grasa es mucho mayor que no los lobos de los actuales, para entendernos. Y,
y bueno, pues todos esos cambios de alguna manera hacen que esta subespecie sea muy interesante, ¿no? Impresionante. Vaya tela. Claro, para poner un poco, iré poniendo, le he pedido a Inasi que me pasara un poquito algunas imágenes del entorno, ¿no? Para poner en contexto. Claro, el paisaje allí es como si viajaras un poco al pasado. Se ha quedado ese clima, ¿no? No sé si oceánico o atlántico mezclado no sé si es zona de glaciar todavía. Pues, háblanos un poquito de ese paisaje para luego meternos un poquito más en esas adaptaciones que tiene el lobo. ¿Qué paisaje hay allí? ¿Qué flora? ¿Qué bosques? Sí, son bosques lluviosos templados, ¿vale? Que es clima húmedo, son bosques muy densos, con cierta dificultad para acceder o para moverte por el interior. Son bosques pues con cierta oscuridad porque los árboles están pues muy juntos, Ujú. Muy denso, ¿no? sí, pero son bosques impresionantes. Piensa que hay árboles que superan los 90 metros de altura. Cuando estamos hablando de los bosques primeros, de los primogenios, no piensa que hay mucha zona que está deforestada. Ah, Precisamente es uno de los aspectos negativos, ¿no? Eh, Uno de los problemas que tiene el lobo precisamente en su hábitat es, aparte de otros, que si quieres luego hablamos, es la deforestación. Pero se mantienen unos bosques muy vírgenes y primarios que son excepcionales. Hay una cantidad de precipitación anual importante, la cual cosa hace pues que sean selvas, ¿no? Como aquel que dice, son muy parecidas, ¿no? ujú. Es una zona que se conoce recientemente se le puso el nombre bueno, relativamente, mm, hace poco que se le puso el nombre del bosque del Granoso. Esta zona tiene unos 65.000 kilómetros cuadrados. Piensa que es una cuarta parte de, del bosque lluvioso en América del Norte. Esta superficie, la cual cosa estamos hablando de una parte importante. Wow, impresionante. Yo he estado, ahora os iré poniendo las imágenes por aquí, es impresionante el paisaje. Entiendo que esa zona, si colinda un poquito con Canadá, es muy maderera, ¿no? Hay mucha tradición allí de maderera. No sé si la deforestación va por ahí, por esos tiros. Sí, sí, sí. También es verdad que hay cierto interés en que estos bosques primarios se protejan. Sí. El bosque del Granoso hay una gran extensión que está totalmente protegida y que evidentemente ahí no puede haber nada, ¿no? Pero bueno, tienes el cambio climático como otro punto importante a tener en cuenta para la conservación de la especie. Ujú. El cambio climático lo que hace es traer tormentas importantes, eh, y las temperaturas también están subiendo cada vez más. Por tanto, estas tormentas torrenciales y estas altas temperaturas hacen que las puestas del salmón estén cada vez más en peligro. La densidad poblacional del salmón año tras año va reduciendo, la cual cosa es un punto importante también para la conservación del lobo. Claro. Porque precisamente estos lobos, una de las características que tienen entre aquellas adaptaciones que estábamos hablando es la alimentación. Cuando hablábamos de que son animales que conductualmente son muy diferentes al resto, eh, estamos hablando de que el 90% aproximadamente, todo en función de los sitios, pero estamos hablando de porcentajes muy elevados que estos animales consumen salmón. Eh, Cazan focas, cogen también crustáceos, moluscos y la carroña también, sobre todo en verano, posteriormente a una gran tormenta, es normal que en la playa puedas encontrar algún cetáceo. Claro. eh,
y llevado por las tormentas. Entonces ves a los lobos que van arriba y abajo, ¿no? De un sitio a otro, intentando localizar también lo que el océano les trae, ¿no? Y, y claro, estamos hablando incluso fuera de este periodo, en abril, cuando el arenque pone, eh, tiene la reproducción, estamos hablando pues que también se puede alimentar de estas puestas, ¿no? De arenque, ¿no? Que hay cantidades y cantidades y cantidades por metro cuadrado de huevos. La cual cosa, pues bueno, hace que este animal sea para la conservación importante, ¿no? De hecho, es una UES, es lo que se llama unidad evolutivamente significativa. Dentro del concepto de conservación, esta especie es muy importante. Las UES son muy importantes. Ecológicamente, el ecotipo lo definiríamos como una especie pues que ha desarrollado una adaptación diferente, ¿no? a una misma especie, ¿no? Porque el lobo de costa es Canis lupus, lobo. Lo que pasa es que la subespecie Ligoni eh, hace pues que, bueno, de hecho, esta subespecie hace relativamente poco era Canis lupus nubilus, ¿vale? Y por todo este proceso que estamos hablando, se determinó a Canis lupus ligones. Y bueno, a la larga va a generar una nueva especie y bueno, todo este proceso evolutivo ya nos viene del Pleistoceno, ¿no? Por lo que la genética actualmente nos está marcando, ¿eh? Wow, impresionante. Yo había leído, claro, el que has comentado tú, y luego había leído así el Colombianus, ¿puede ser? Otra. Sí, sí, es que todo depende del año en que esté Ah, publicada vale. pues la literatura, el estudio o las publicaciones en general que tú estés en ese momento leyendo. Ajá. En función del año, puedes encontrar incluso que hay en Norteamérica unas 30 y pico de subespecies, pero actualmente está todo reducido a unas 5 subespecies. De acuerdo, de acuerdo. Entre ellas es el ligoni. Perfecto. Bueno, pues hemos tocado un poquito el contexto geográfico, cómo es el paisaje allí, cómo es los bosques. Y ahora lo has mencionado un poquito por encima. No sé quién tiene la potestad de esos territorios, porque como son un poquito frontera entre Estados Unidos y Canadá, ¿cómo está el rango de protección? Me habías dicho que estaba en conservación, va ligado un poquito también al territorio. ¿Este lobo está en peligro de extinción? ¿Qué rango de conservación tiene? Nada, ninguna. Canadá Ninguna. precisamente no es un ejemplo de conservación en cuanto al lobo se refiere. Nada. Tú puedes matar a un lobo y si quieres si no lo quieres si no lo quieres notificar, no tienes ningún problema. Vaya No, tela. no pasa absolutamente nada. Puedes matar a un lobo cuando quieras y donde quieras y los que quieras. Y si lo comunicas, lo comunicas y si no, pues no pasa nada. Por eso las noticias que nos llegan de las poblaciones eh, muchas veces no son fiables. Porque ya desde el 14, creo recordar, el 2014, creo recordar que se hizo uno de los últimos censos y desde entonces estamos hablando más o menos de la misma población en toda Canadá. Pero es que en toda Canadá no hay ningún tipo de protección, absolutamente nada. Y si ya nos vamos concretamente a la Columbia Británica y concretamente a esta zona, es una zona que está gestionada por las primeras naciones, son indígenas de los Helsack, y esta gente siempre, siempre, evidentemente, por lo que ha representado la cultura indígena, al lobo siempre lo han tenido como un tótem, algo al que respetar, al que proteger, al que admirar, y, y ellos no lo cazan. La cual cosa esto ha ido bien porque no tiene ningún interés ni ninguna necesidad de cazarlos. Es más, como te comentaba, culturalmente está en contra todo. Lo que pueda ir mal, lo que pueda ser negativo para el lobo, ¿no? Por tanto, como es una zona, es tierra Helsack, ellos tienen la potestad.
para poder gestionar ese territorio. Por tanto, en esa zona no son cazados, ¿vale? Podrían cazarse con un permiso, evidentemente, o con una aceptación de ellos, ¿vale? Porque todo lo que se hace en ese territorio pasa por el Consejo GELSAC. Por tanto, esto es una ventaja para la conservación del lobo. Claro. Pero luego tenemos otras que, como te comentaba, negativas, que como te comentaba, era el cambio climático. Luego también están las enfermedades que tienen los salmones, la cual cosa reduce mucho la población y esto perjudica la conservación del lobo. Y aquí ellos tampoco pueden hacer nada, porque imagínate en toda la línea costera, no en toda, pero en cierta parte, en la línea costera, mejor dicho, eh, piscifactorías criando a salmones atlánticos que transmiten enfermedades por el hecho de estar encerrados, transmiten enfermedades a los salvajes, a los otros salmones que pasan por ahí, y Ya. saben que los salmones pasan el año en el océano, si son las especies correspondientes que viven en las zonas correspondientes, y sabes que van a morir al lugar donde nacen, ¿Dónde ¿vale? nacen? Sí, 90% aproximadamente de los salmones llegan a morir en el mismo lugar donde han nacido. Entonces, tienen tienen que subir una vez encuentran el río, tienen que subir por él, pero hasta que no lleguen ahí son miles de kilómetros en muchas ocasiones que tienen que hacer. Bueno, pues en toda esta distancia es muy normal encontrar piscifactorías que les puedan transmitir enfermedades. Entonces, estos salmones acaban muriendo y hace que la población baje mucho. Eh, lo que es el tema de petroleras, de esto. De petróleo. Sí, ahora no me sale la palabra. Bueno, Las, la bueno, plataforma. las No plataformas me, no me salía, petrolíferas. Eso es. exacto, no me salía la palabra. Pues también hace que sea un hábitat, pues que de alguna manera bueno, pues esté en cierto apuro en cuanto a la conservación. Es que es un ecosistema, es un hábitat muy, muy frágil y a la mínima, pues de alguna manera todo se acentúa, ¿no? Ya. Y bueno, siguiendo un poco con el hilo a la pregunta, por el gobierno es una lástima, porque ya te digo que no incide en leyes de conservación, pero tenemos la suerte que en esa zona, pues los GELSAC tienen un cuidado con el animal que es interesante, bien, incluso de percibir, ¿no? De ver, de observar la relación que hay ahí. Es interesante, sí. O sea, no sabía yo eso de los Hellsack. O sea que es el claro ejemplo de lo que le está pasando al lobo, por no decir otros carnívoros, grandes carnívoros, puma o jaguar. Mm. O sea, las tribus indígenas que quedan todavía, esas reservas, ¿no? Que quedan en ese territorio, son las únicas que están promoviendo o de alguna forma luchando por la conservación de esos hábitats, de esos bosques primigenios. Y Exacto. el gobierno canadiense o ya no sé, el estadounidense está deforestando todo, está destruyendo todo. Es curioso, ¿no? Es como un pequeño resumen de lo que ha pasado en toda esta historia moderna. Impresionante. Pues indagaré más sobre esa tribu porque no la conocía y me llama mucho la atención lo que me has contado. Bien, el tema de la conservación ya lo hemos mencionado un poco. Lo de Canadá es brutal, no sabía que era tan grave. Sí, Y perdona que te corte, sí, sí, Gorka. claro. También hay un punto interesante, importante, que es el lugar en donde se encuentran. Es un lugar no de fácil acceso, está aislado. De alguna manera, esto ha hecho que las poblaciones Claro. que están distribuidas por estas zonas pues estén más al margen de poder ser cazadas, ¿no? Y luego sí que es verdad que antaño, en el pasado, fue una especie que tampoco interesó mucho en el comercio de la piel, La piel. porque al vivir en una zona templada, la espesura de
de la borra, de todo lo que es el pelaje del animal, Ujú. tampoco es muy espeso, entonces tampoco se determinó de mucha calidad, lo que hizo también pues que no fuera a lo mejor co- eh, del mismo interés que los linces, ¿no? O Entiendo. que otros mamíferos con densidades de pelaje más importante, ¿no? Ajá. Eso es interesante. Ahora te preguntaré un poquito más sobre esas adaptaciones que han tenido, que imagino que ese pelaje más finito será por el agua, ¿no? O por la lluvia, para adaptarse un poquito mejor a nadar. Ahora te preguntaré. De acuerdo. Pues hablando, me gustaría conocer un poco el trabajo que hacéis. Ahora hablaremos un poco de la toma de muestras que habéis hecho o la observación de las conductas. Eh, ¿Podrías hablarnos un poquito de en todos estos años qué trabajo habéis realizado por la zona? Sí, lo hemos compaginado un poco, ¿eh? Con el ecoturismo, ciencia ciudadana, sí, grupos muy pequeños, muy reducidos, estoy hablando de cuatro personas Claro. que, que hemos impulsado para divulgar sobre la especie, ¿no? Eh, ciertamente hemos sido muy selectivos también, porque siempre hemos tenido el miedo, ¿no? De haber en estas zonas a gente a quien llevas, ¿no? Nunca Claro, sabes. es Eh, delicado. entonces, bueno, hemos tenido con esto hemos sido muy precavidos y pienso que bueno, pues que se ha hecho un buen trabajo de divulgación, de concienciación, etcétera, ¿no? Que luego nos han ayudado a hacer trabajo de campo, que es esta segunda línea que también estamos realizando con la finalidad, con el objetivo pues de hacer unas publicaciones que es con lo que estamos ahora trabajando Ujú. y dar a conocer un poco a esta subespecie, ¿no? De lobo tan diferente al resto de lobos. Wow, estupendo. Yo ya tiré un poquito de barrera hacia mi casa. Me encantaría poder ir a conocer ese sitio y poder estar allí. Buah, sería fascinante. Y mi granito de arena para dar a conocer vuestro trabajo y ese Perfecto. tesoro que tenemos allí, porque es impresionante. O sea, todos los lobos son fascinantes, ¿no? Pero que sea en ese pequeño reducto es brutal. Vale, entonces, de alguna forma en esas observaciones habéis hecho fototrampeo o monitoreo. Háblanos un poquito vais poniendo cámaras por diversas zonas de paso de ellos. Sí, sí, sí. La misma metodología que puedas hacer en cualquier lugar, Ujú. no hemos dejado de hacerla. Eh, análisis de excrementos, como tú comentas, colocación de fototrampeo, trampas de pelo también. Ujú. Bueno, pues todo, esperas, evidentemente, para poder captar conductas. Mm, pues estación de aullidos también, nada diferente. Eh, lo interesante es la manera en que tú puedes trabajar en función del lugar donde te encuentres. Por ejemplo, yo podría definir el lugar donde hemos estado durante todos estos años trabajando de una manera muy diferente a la que podrías tener, por ejemplo, si haces un trabajo en la Culebra, ¿vale? Ujú. La Sierra de la Culebra. O incluso para irme a un extremo también al trabajo que podrías hacer en Yellowstone. Ahora te hablo desde la conducta, ahora te hablo desde la perspectiva de captar la conducta de estos animales, ¿vale? No de la metodología que tú puedes hacer poniendo trampa de pelo, poniendo fototrampeo, haciendo estación de aullidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Te hablo de las posibilidades que tienes en un lugar o en otro para poder tener conducta, ¿sí? Que en definitiva es lo que te va a dar a conocer pues esa subespecie, pero también de una manera genérica, porque ya sabemos que, que los grupos que tú puedas estar observando, luego te vas al otro lado del valle o al otro, a la otra parte donde puede haber otro grupo y las notas de campo pueden ser totalmente diferentes porque Diferentes. el grupo se va a comportar quizás o se puede comportar, mejor dicho, de una manera diferente
a las notas que hiciste en el primer cuaderno de campo porque estabas observando a los otros, ¿no? Suele pasar con los lobos, ¿eh? No, no, es que entonces hay que ir también un poco con mucho cuidado, ¿no? A la hora de definir los comportamientos de las especies, etcétera. Ujú. Pero bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, Sí, claro, te vas a Yellowstone, por ejemplo, y no tienes que tener en cuenta absolutamente nada. Puedes ir a cualquier hora, de alguna manera, porque con cierta facilidad nos ha pasado. eso. Puedes estar observando lobos, ¿vale? Un comportamiento totalmente diferente al que vas a tener a lo mejor en la Sierra de la Culebra o en la península ibérica, ¿vale? Que vas a tener muy presente primera hora de la mañana, última del día, etcétera, etcétera, porque sabes que el ciclo de estos animales pues aumenta y vas a tener más posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y a Ujú. lo mejor la observación pues es mucho menos cuantificada en el tiempo, ¿no? Claro. Es más relámpago, más rápida, etcétera. Porque son animales muy, muy espitosos, son animales con mucho miedo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en Yellowstone? Pues en Yellowstone no están perseguidos, son animales que ya tienen estas pautas interiorizadas y que ya han sido transmitidas por los padres. Entonces tú naces en un lugar, creces en un lugar donde sabes que hay un peligro muy reducido en cuanto a... Muy reducido, no quiero decir que no deje de existir del todo, pero sí que es verdad que esto te va a permitir a ti moverte en cualquier hora del día, ¿vale? Claro. No vas a ser tan precavido como un individuo peninsular de la península ibérica que sabe que a la mínima si pueden le van a dar, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa un poco en esta zona de la Columbia Británica. Son zonas muy aisladas, son zonas que cuesta llegar, por tanto te encuentras individuos poco acostumbrados a la presencia del hombre o nada acostumbrados a la presencia del hombre, la cual cosa te tiene como una curiosidad. Ajá. Y a ti esto te permite, manteniendo unas distancias, poder percibir conducta. Entonces hemos podido observar a estos lobos durante mucho tiempo, entendiendo que ellos saben que estamos en línea de bosque y que estamos, o sea, en primera línea de bosque estamos dentro, pero a primera línea que estamos observando, pero que estamos ahí, A distancia, claro. Ujú. pero que ellos de alguna manera se mueven con tranquilidad por lo que te estaba diciendo, ¿no? Claro. Esto Entonces, es. bueno, pues los puedes ver a una distancia que te permite pues estar tranquilo porque estás observando, tienes detalle y a la vez sabes que ellos están tranquilos porque se están comportando de una manera normal, se están moviendo normal y esto a ti pues te permite conocer Las el conductas. comportamiento de una manera muy, muy interesante y muy cercana y muy, muy tranquila, ¿no? Piensa que puedes estar horas observándolos y sin ningún problema. Hasta que no se largan, es, Qué es bueno. interesante. Eso, claro, eso facilita a la hora de ver las conductas, que ahora te Claro. preguntaré por ellas, facilita muchísimo. De alguna manera ellos saben que estáis allí, ¿no? Pero no Sí, tienen sí, ese miedo, porque de alguna forma se han acostumbrado a la presencia o ven que no traspasáis esa línea de respeto, entonces, perfecto. Mira, sí. antes de que se me olvide, el tema de los salmones, que cuando se estrene este podcast ya se habrá estrenado el otro. Es muy interesante lo de los salmones, lo hablé con Alfredo Hanguren sobre la pesca del salmón en Asturias, que lo están extinguiendo y demás, y es muy interesante el ciclo. En ese podcast hablaremos de todo eso, de ese ciclo que tienen, de cómo van al mar para engordar, Mm. luego vienen o ese mismo año o el siguiente. Es, Sí, es depende, impres- es depende de las, impresionante. exacto, depende de la especie, sí. No todas las Sí, sí, especies sí. viven los mismos años, por tanto, en función de la especie, pues pueden estar 3, 7 o menos años alimentándose hasta regresar al río, sí, sí. Es impresionante el ciclo de salmón, brutal. Y claro, en todo ese tránsito, como por ejemplo estos lobos, son alimento para muchas otras especies, tanto en el mar como ya retomando la zona de origen, ¿no? Y ahora, cuando hablemos de la alimentación de estos lobos, pues lo volvemos a comentar. De acuerdo, pues en esa toma de imágenes, en esos indicios, ¿qué es lo que más resaltarías de la conducta de esos lobos? ¿Qué es lo que más os ha fascinado? Eh,
Habrá muchas cosas, imagino. Sí, no, pero la primera, la que sorprende, ¿no? Sabes que cuando antes de ponerte a hacer la espera, eh, que ya es el último eslabón, ¿no? Para entender que puedes quedarte y esperar a ver si vienen, ¿no? Eh, Antes, previamente, sabes que tienes que hacer un buen rastreo para ver si hay presencia, si esta presencia pues es relativamente reciente o es de hace tiempo, si esta presencia es aumentada, si hay mucho movimiento, si es poco el movimiento que ha podido haber, que a lo mejor solo ha pasado un lobo por la zona y ya está. Ujú. Si ves que hay mucho movimiento, pues te animas porque sabes pues bueno, pues que es una zona dentro del territorio que posiblemente va a volver a ser visitada, la cual cosa pues ya te pones a la espera con ganas. Pues en este proceso de valorar la situación, lo que nos atrajo enseguida fue la observación de salmones decapitados, ¿no? Sin cabeza, o sea, cantidad y cantidad de salmones sin cabeza. Cuando determinas el consumo de un oso está muy claro, de un salmón del salmón por un oso está muy claro. Cuando ves a los salmones que han sido consumidos por águilas calva o por cuervos, etcétera, pues más o menos también lo tienes claro. Y mucho más claro cuando ves un salmón consumido por lobo, porque está enterito y lo único que le falta es la cabeza. Entonces, esto, pues bueno, respondiendo un poco, ¿no? A la pregunta que comentabas, es lo que más nos sorprendió, ¿no? Y lo asociáis a, a algo en especial? ¿Porque le gusta Sí. comerse eso y ya está? O porque deja, que ecológicamente deja carroña para otros animales? No, no, que va, que va. Eh, los lobos solo consumen la cabeza porque saben que si consumen el cuerpo entero pueden infectarse de parásitos. Hostias. Cuando el salmón deja el océano deja el agua salada para empezar con el agua dulce, deja todo lo que el metabolismo, todo lo que son los órganos vitales, el organismo deja de funcionar, ¿vale? De Ya. alguna manera. Sí, sí, sí. El aparato sexual sí que es lo que se mantiene y el salmón va remontando el río, manteniéndose con toda esa grasa que de alguna manera ha ido acumulando, Ujú. pero los órganos de alguna manera dejan de funcionar. Claro. Por tanto, hay una descomposición y por tanto hay una presencia de parásitos, que son estos parásitos los que el lobo quiere evitar para no ser infectado, la cual cosa elimina el cuerpo, decapitando la cabeza y consumiendo la cabeza que ya tiene con los ojos, el cerebro y tal, las proteínas suficientes. Y más cuando encuentras centenares de salmones y miles de salmones a tu disposición, que lo único que tienes que hacer es ir sumando cabezas y la cantidad proteínica que necesitas ya la tienes, ¿no? ¿Qué pasa con el oso? Y puedes decir, bueno, ¿y por qué el oso no hace lo mismo? Porque también consume el salmón y además lo hace en parte eh, con todo el cuerpo. Cuando hemos estado viendo que los salmones, hay que los osos al principio de la migración, cuando entran ya los primeros salmones, eh, lo comen todo. Luego ya empiezan a ser un poco más selectos. Como hay tanta cantidad de alimento, ya van más a esos ejemplares que tienen huevas o que están más, bueno, pues Más gordos, ¿no? que tienen un cuerpo pues con más carne, etcétera, ¿no? Pero bueno, independientemente de estos, lo pueden consumir todo. Ujú. Lo que pasa es que luego el oso procederá
a un, de esto, a un letargo. La hibernación, ¿no? Claro. Entonces aquí el metabolismo lo va a bajar, lo va a reducir y al parásito no le interesa. Y le Ah, interesa organismos activos. Entonces hemos visto, bueno, una vez, de hecho solo yo personalmente solo lo pude ver una vez, un oso que del ano salía una tenia, precisamente porque los parásitos no quieren estos organismos con reducción, con metabolismo reducido. El lobo, como no hiberna, sí que tiene un metabolismo que para el parásito le es favorable. Lo que pasa es que el lobo lo que hace es contrarrestar la situación comiéndose solo la cabeza. ¿Vale? impresionante. Y a través del olfato puede detectar que Que hay ese ejemplar parásitos. de salmón tiene parásitos. Sí. Hostia, qué fuerte. No lo sabía yo eso, ¿eh? Brutal. Es impresionante. Qué bueno, qué bueno. Claro, aprovechando que has mencionado al oso, que por cierto, hago un poquito de publicidad. Tenéis el podcast del oso que hice con Lucas, un biólogo que está trabajando con FAPAS. Muy interesante. El ciclo de lo del oso es otro animal que podríamos hablar largo y tendido, es impresionante también. Y, claro, o sea, esos Canis lupus ligoni están conviviendo también con linces, con osos, con otro tipo de grandes carnívoros o mesocarnívoros. Sí, en función de la zona, hay zonas que puedes encontrar puma, oso y lobo. ¿Vale? Joder. Ujú. Y lince. En función de la zona, el puma no está distribuido, pero básicamente el, el que el competidor real del lobo es el oso. El ¿Vale? oso. Ujú. De hecho, esta última expedición eh, no hemos tenido mucha suerte porque precisamente en los lugares donde hemos estado intentando observar conducta, eh, hemos notado mucha presencia hemos coincidido con mucha presencia de oso. Ajá. Entonces, no siempre, la balanza nunca sabes cómo está equilibrada, no siempre, pero en este caso concreto, el oso ha desplazó a los lobos, la cual cosa estuvimos muchos días sin poderlos observar. Los estábamos escuchando, pero no aparecían en el lugar donde nosotros decidimos a acampar y hacer todo el trabajo, precisamente por la presencia Por el oso. de osos. Sí Claro. que es verdad que en otras ocasiones nos hemos encontrado con la misma situación y ha sido al revés. Ha sido el oso quien ha sido desplazado por los lobos. Fíjate. Y decíamos antes, nunca puedes acabar definiendo o describiendo un comportamiento, Claro. porque en función de la realidad del momento, en función en este caso de la genética de los líderes o de los lobos, pues esos osos van a ser desplazados o no, ¿vale? Claro. Otros años los lobos han desplazado a los osos porque los líderes han llevado a todo el grupo y han animado a todo el grupo a poder hacerlo. Ujú. Han sido líderes valientes que han querido enfrentarse con el oso, con los osos, pero pero otras veces como ha sido este año, ha pasado todo lo contrario. Han El oso. sido Sí, sí. Buah, brutal. Eh, y Ignacio, así como lo de la conducta de los parásitos es impresionante, ¿algo más que te haya llamado la atención, así que hayáis observado en conducta, ya sea en reproducción, en criar, en grupos, en movimiento, algo así que os haya llamado la atención? No, no, Se comportan igual, ¿no? sí, no Que los difiere lobos. mucho, exceptuando lo que es el tema genético que hemos estado hablando antes por este hábitat que tuvieron en el Pleistoceno, desde el Pleistoceno, etcétera, etcétera, que ha llevado a tener bueno, el fenotipo un poco diferente y todo lo que hemos estado comentando. Eh, las conductas, podríamos añadir lo que hemos estado hablando de la alimentación. Ujú.
Y, y luego, bueno, sí que es verdad que un porcentaje muy elevado de loberas las hemos encontrado en árboles muy, muy grandes, de perímetros importantes, que hace que en la parte de las raíces, en la base, en el pie del tronco, Ujú. eh, tengan ellos, una vez escarban, mucha posibilidad para poder hacer unas galerías o una aloe vera en condiciones grandes, ¿vale? Ujú. Eh, es como que seleccionan, de hecho los Gelsac antiguamente podían localizar las loberas observando a los árboles más grandes, que sabían de alguna manera que ahí podían con mucha más facilidad Sí, sí, encontrarla. Sí, sí. qué pasada. El, el- yo tuve la oportunidad de ver un cubil, una loera en Galicia, y Mm, habían aprovechado una madriguera de un tejón. Y claro, tú ves la entrada de la lobera y es pequeñísimo, pero luego era enorme. O sea, la loba había excavado de tal manera que hacer justo la entrada para pasar ella muy, mm. muy justo y luego adentro era como una galería enorme. Es impresionante lo de las loberas, es algo fascinante porque, claro, en este caso en Centro Europa también he visto que las hacen mucho en raíces, en árboles o que están muertos o que tienen una oquedad grande en las raíces. Muy curioso. Les facilita, sí, sí. De hecho, las loberas, aquí en esta zona no tienes muchas más posibilidades. Claro. Quieres hacer una lobera. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en zonas de la península ibérica, lobas han hecho incluso el refugio de las loberas entre rocas, Sí, sí, en sí. Brezo, en cantidad de sitios. Es la variedad que podríamos describir en cuanto a este tema, Es no sé. amplio. Es brutal, ¿eh? Ahí se reduce muchísimo porque lo único que es árbol, 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 árbol y poca cosa más, ¿no? Como aquel que dice ni roca. ¿Eh? Eso es. Claro. Y, y- y creo que no lo hemos comentado, Sí. tienes tienes el cedro rojo, tienes la picia de Sitka, tienes el abeto de Douglas y la chua occidental. Son creo que te he dicho cuatro, son las cuatro especies arbóreas que de alguna Que manera abundan allí. sí, Interesante. en la zona. Ajá. Vale, pues el tema de la alimentación básicamente lo hemos tocado un poquito. Carroña que Pero, va arrastrando. sí, Sí. perdona, pero No, no, dime, dime. no sé si ya nos íbamos. Preguntabas sobre lo que estábamos observando, ¿no? Sí. Sobre la alimentación del salmón es la cabeza. Pero ¿qué pasa con todo ese cuerpo? Claro. Y ese alimento básicamente es decir, ese salmón básicamente lo desplazan al sotobosque. Ujú. Mayoritariamente, a veces se lo comen en la orilla, pero mayoritariamente lo desplazan al sotobosque. Al comerse solo la cabeza y dejar el resto, ahí hay una putrefacción del cuerpo, miles y miles y miles de salmón, miles de millones de salmón que quedan Esparcidos por ahí. descompuestos, ¿sí? Esparcidos ya no solo por el lobo, sino por el oso, etcétera, etcétera, que hacen que esos bosques, sean los bosques más enriquecidos o que se consideren de los bosques más enriquecidos de la Tierra por todo lo que genera esa putrefacción, por todo lo que genera la fertilización del descomponerse al descomponerse todos esos cuerpos, ¿no? Por eso tienes estos árboles tan desarrollados, son bosques gigantes, es algo espectacular. Pero fíjate, el inicio de todo es el salmón, pero el salmón llevado por lobos y osos, básicamente. Brutal. Por cosas estamos hablando de una especie clave. Ya no solo el salmón, que lo es, piensa que hay más de 200 especies que dependen del salmón, desde martín pescador a peces que también se comen los huevos, etcétera, etcétera. Hay
cantidad de animales. Ya te digo, se ha catalogado unas 200 especies que dependen del salmón, la cual cosa está claro que es una especie clave, pero también tenemos luego al lobo como especie apical también que, que influye, ¿no? Claro, claro, claro. En este, Impresionante, en este impresionante. movimiento ecológico, ¿no? Me acabas de corroborar lo que te comentaba yo, que es que precisamente ya se habrá estrenado, hablábamos de la extinción del salmón en la cordillera cantábrica, en zona de Asturias sobre todo, que lo siguen pescando. Hablábamos también de la anguila, que es impresionante el ciclo de la anguila, y luego también hablábamos de la trucha, que es más local, no sale al mar, según me dijo allí en Asturias. Pero claro, es que me acabas de corroborar lo que yo pensaba del salmón. O sea, todas esas cientos de especies que dependen de él, y luego lo que hace el lobo y el oso, que lo van esparciendo por ahí, claro, eso se descompone, aporta los nitratos, esa materia orgánica a los bosques, claro, los bosques tendrán un nutriente brutal. O sea, ahí te das cuenta de la importancia que tienen, sobre osos también, por supuesto, pero los lobos, de alguna forma, adaptándose a esas condiciones de alimentación, de zonas biogeográficas y cómo nutren el ecosistema es espectacular. Ya no como cazador carnívoro en ese caso, pero claro, porque imagino que si esos cientos de cadáveres de salmones se quedaran en el agua, de alguna forma también la calidad del agua empeoraría, ¿no? Por esa putrefacción o algo. O sea que de alguna manera también están contribuyendo a limpiar el agua, por así decirlo. Sacan esos cadáveres de ahí, los esparcen por ahí. O sea, está todo conectado. Sí, pero hay tanto salmón, hay tantos. Piensa que el primer año que estuvimos, por desgracia, a medida que iban pasando los años, tú ya ibas observando, que la densidad poblacional del salmón no era la misma y cuando remontabas los ríos, que recuerdo que el primer año no podíamos casi avanzar sin pisar alguno porque Wow. era complicado. A medida que han ido pasando los años, esta situación no ha sido la misma. Por tanto, ves que hay un receso en la población, ¿no? Ya, ya. Pero hay tanto y tanto y tanto y tanto salmón que hay muchos, evidentemente, que se quedan en el agua. Y sobre todo los machos que llegan al final y que después de pelearse con otro macho para conseguir esa zona y poder dejar el Desovar líquido, allí. líquido seminal para que luego las hembras al desovar puedan fertilizar, pues eh, luego se mueren. Todos estos se quedan en el agua, ¿vale? Pero bueno, hay cantidad de gaviotas, de águilas, de rapaces, hay cantidad que no dejan de limpiar, ¿no? lo que es el río. Pero también la propia corriente también Claro. acaba sacando los cadáveres y bueno, es un proceso también todo muy rápido, ¿eh? Es la destrucción y todo eso. Lo que sí que impresiona también bastante, sobre todo cuando lo percibes por primera vez, es el olor de putrefacción. Olor de putrefacción que en función de la distancia que tengas tú del campamento te llega. Es el día a Claro, día. claro, claro. Es muy intenso. Es algo. No, claro, el pescado cuando se pone malo ya sabemos cómo huele. No me lo quiero ni imaginar. Y claro, eso atrae a toda la fauna que hay por ahí, atrae un montón, claro. Qué interesante. Vale, pues hemos hablado un poquito de la conducta. Alimentación, básicamente el salmón, que es su pieza clave. Y luego también me habías comentado restos de cetáceos que puedan quedar varados o restos de cadáveres, ¿no? Y eh, cazan focas también. Cazan focas, sí. Cazan focas y lo que te comentaba, crustáceos, moluscos, también cazan, ¿eh? También cazan. Lo que pasa es que eh, el porcentaje de caza de estas poblaciones es muy, muy inferior a las poblaciones de interior, ¿vale? De las poblaciones del continente. O sea, cazan, ¿te refieres a algún Ciervo, ungulado que pueda haber por ahí? O el ciervo de Virginia, por ciervo. ejemplo, es Vale, un vale, vale. ciervo pues que bueno, lo hemos visto cazar. Ujú.
Incluso, bueno, en las heces también percibes, Aparecen. percibes el pelo del cérvido. Piensa que estos animales tienen kilómetros, tienen una distribución en cuanto al territorio importante, la cual cosa pueden introducirse un poco en el interior para que es línea de costa, ¿eh? Cuando digo interior, no deja de ser línea de costa, pero que Claro, ellos claro. son zonas también más boscosas. No son tan zonas de islas pequeñitas o de islotes, la cual cosa es más, ya es imposible encontrar ciervos, pero hay zonas que sí, hay zonas que evidentemente pueden ellos desplazarse nadando o como sea y pueden evidentemente cazar. ¿Vale? Pero el porcentaje de caza es muy reducido en relación al resto. Este es el interés, ¿no? Claro, claro. Se han adaptado más a la zona de río-mar y, Totalmente. y si a lo mejor por una época que sea falta un poquito de alimento en esa zona, pues ya tiran a cazar. Muy interesante. Hablando un poco de su fisionomía o fisiología, me habías comentado que han desarrollado como una especie de membrana que no tienen otros lobos o para nadar o... Sí, una alteración genética que surge casualmente, si ese cambio en el cuerpo es propicio al lugar donde se encuentran, puede perpetuar y puede transmitirse a través de generaciones y acabando pues teniendo toda una población ese primer cambio, ¿no? Que en este caso podríamos, no creo que actualmente se pueda estar hablando, pero sí que es verdad, o sea, definirlo como una membrana interdigital, pero sí que es verdad que es como un inicio, ¿vale? Ujú. De una adaptación en las manos, a- o puede ser un inicio de adaptación a las manos que le va a ir bien y puede ser que perpetúe por el mero hecho de que ellos se desplazan por su territorio muchas veces nadando. Entonces, eh, si esto favorece, este cambio favorece, pues posiblemente a largo plazo estemos ante un inicio evolutivo, ¿no? Evolutivo, claro. De, bueno, es lo que conlleva, ¿no? Todo Ajá. este concepto de interés, ¿no? Que estábamos hablando desde un buen principio, ¿no? Es lo que conlleva esta subespecie, ¿no? Qué pasada, qué pasada. Claro, Es mucho más genéticamente, está más cercana a los lobos del Pleistoceno, aquellos lobos que encontraron refugios glaciales en esa zona y que no cambiaron casi hasta el día de hoy, ujú. no con los lobos actuales, ¿no? Cuando digo lobos actuales tengo un poco de miedo, porque como si él no fuera actual, él también es Sí, actual, se pero entiende, se entiende. hago referencia al resto de lobos, ¿eh? Se entiende, se entiende. Ostras, qué curioso. Me habías comentado también que en el manto, en la capa de pelo, no era rizado, ¿no? Que era liso. ¿Esto puede ser Era, para impermeabilidad o...? no, si tú coges un pelo de un ligoni, por ejemplo, de un Sí. costero y lo pones a la lupa binocular y coges otro lobo otro pelo del resto de lobos, vas a ver que el de costa lo tiene plano y los otros son redondos, ¿vale? Y esto es una manera de poder nadar, no poner tanta resistencia una vez tú estés nadando, pues puedas avanzar con más facilidad, ¿no? Ajá. Los cambios ya proceden, ya se están observando. Ya. Claro, a lo Es mejor... una adaptación. Lo que hablábamos es una especie que es singular en cuanto a la conducta, conductualmente es diferente al resto por la Ujú. alimentación, porque mmm, se han quedado en el lugar. mmm, y luego tienes la parte esta de lo que es la morfología o la parte esta, ¿no? Más de genética, ¿no? Que, Qué curioso.
como el pelo. Te comentaba también el grosor de la grasa de la piel, que es más gruesa, Más gruesa. para, para mantener también corporalmente la temperatura, debido a que las aguas evidentemente son frías, etcétera, etcétera, ¿no? Es Claro, decir, claro, claro. Eso te iba a decir, son porque ecológicas, podríamos decir, ¿no? No solo conductuales, que permiten que esta subespecie pues sea interesante. Eso que teníamos como ecotipo, biológicamente hablando, o una UES, desde la perspectiva de la conservación. La UES es un concepto que se atribuye mucho a conservación, porque ujú, entendemos poblaciones importantes a mantener, a conservar, por la riqueza, lo que supone, por la variabilidad que tiene, por todo lo que conlleva, ¿no? qué chulo, qué curioso. Me ha recordado un poco, no, no tiene nada que ver, pero me ha recordado un poco al las adaptaciones genéticas que han tenido los lobos de la zona de Chernóbil, que lo estuve hablando yo con Germán Orizaola, que por esa radiación mutaron, bueno, mutaron ranas, mutaron muchos animales y, claro, los que sobrevivieron a ese exceso de radiación han ido transmitiendo ese cambio genético y se han Mm. adaptado a esa radiación. Es impresionante cómo se moldea la genética y cómo queda impregnado en los lobos, que son un animal tan curioso, tan adaptable, tan resiliente, y lo estamos viendo en zonas como esta. Muy curioso. Dentro del fenotipo, había leído yo, no sé si es cierto, que eran un poquito más pequeños, ¿puede ser? La mandíbula un poco más corta, un Ujú. poco más corta. Lo que pasa es que no sé si todo esto se coge con Ya, escoger es pinzas, complejo. porque dentro de los lobos de costa también hay variabilidad, ¿eh? Es, ¿qué haces, no? Pero sí que es verdad bueno, los estudios recientes se está de alguna manera llegando a la conclusión, ¿no? De que una característica del fenotipo se podría hacer servir, se podría hablar de este acortamiento del hocico, del morro, ¿no? Las extremidades también son también un poquito más cortas. Eh, pero bueno, ya te digo, hemos estado observando grupos que también, o sea, grupos que viven en la misma línea costera, de Ujú. diferentes sitios, pero en la misma línea costera, y, y, y también estás observando esta variabilidad, la cual Claro, cosa claro, claro. Es complicado, ¿eh? Es se hace un como, poco, se hace un poco claro, difícil ser... eh, purista, ¿no? Este lobo es así, no, claro. es Claro. complicado. Pasa mucho por ejemplo, con el famoso Signatus, ¿no? Que luego ves fenotipos del Italicus y tiene el mismo. Y parece que estés viendo un ibérico. Esa Claro, idea que tenemos, claro. claro, porque el Italicus y el Signatus en su tiempo estuvieron hibridadas también, la cual Claro, cosa es normal que te vayas a Italia y veas marcas o lo que decimos que el Signatus tiene, que a mi entender no es exclusivo del Signatus, porque ya te digo, te vas al centro de Europa y puedes encontrar Canis lupus lupus con las mismas marcas, exactamente sí, igual, sí, sí, sí. ondas al lado y al lado de la cara, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso italiano, que son muchos los individuos italianos que te puedes encontrar y que puedes dudar si es un signatus o es un italicus, en el pasado hubieron poblaciones que compartieron, que hibridaron. Claro. Y, y por eso podemos encontrar individuos con el mismo patrón, ¿no? De coloración o de dibujo, o yo qué sé. Eso es. Por ejemplo, Es que cuando hablamos de subespecies es es también complicado, sí, sí. es muy está bien quizás tenerlas en cuenta, Sí, porque a mi entender no deja de ser un proceso evolutivo el de la subespecie, es como una puerta abierta a algo más, ¿no? A un cambio, ¿sí? eso Es es. un punto escalonado, ¿no? Que hay y que lo definimos como tal, ¿no? Pero bueno, mantengámonos también un poco Sí, así.
La Con el- genética es otra puerta que yo no me atrevo a entrar porque es muy complicada. Sí, sí, sí. Mira, la Eh, genética ha cerrado de tal manera la puerta que de las 30 y pico subespecies que se consideraba que habían en Norteamérica, que en todas las publicaciones de unos años concretos no bajan de unos 35 o algo así, subespecies, y actualmente mayoritariamente hay un consenso en la taxonomía que te está determinando unas 5 subespecies en Norteamérica, imagínate. fíjate, fíjate, fíjate. Es muy complicado esto de las subespecies también. Hmm. Y no, Es, no es- se aclaran ni los Ni genetistas. ellos, ni ellos aclaran, nos vamos a aclarar nosotros. Bueno, no se aclaran en el buen sentido, no se aclaran porque cada vez hay cosas nuevas, cada vez hay que contrastar con lo que se había y colocarlo en su sitio y todo esto es complicado, claro. Ujú. Sí, es un animal tan dicho a investigarlo, porque ahí podemos tener, por ejemplo, lo de Chernóbil o en los lobos que estáis estudiando vosotros, podemos tener esas adaptaciones o un inicio de evolución, por llamarlo así. Podríamos tener ahí una fuente de sabiduría enorme aplicable a otros animales o a otros y se tratan así tan mal al lobo o se valora tan poco ese animal y si te pones a estudiarlo, pues lo que estamos hablando ahora a grandes rasgos, todas las adaptaciones que tiene, todas las evoluciones, todos esos comportamientos que son dignos de estudiar y de conservar y de proteger. En fin, una pena. Nada, pues quería comentarte, ya que hemos hablado de la hibridación y todo eso, estos grupos de lobos o esta subespecie tiene contacto con otro tipo de lobos, se ha visto hibridación, se ha visto... No, que sepamos no, porque es una zona montañosa, son zonas montañosas, zonas con fiordos, Ujú, eh, zonas que el relieve y la orografía de alguna manera complica. No es que haya un aislamiento 100%, no es este el caso, pero sí que se está manteniendo una conducta atribuida a, a una adaptación de lo que es el entorno, la cual cosa salir de ese entorno, de esa realidad en la cual yo me he criado, me han enseñado, ¿no? En ese proceso que tenían mis padres cuando de aprendizaje hacia las crías, ¿no? En este caso hacia mí, que estaba intentando pasar por un joven lobo, pues claro, todo este proceso que un lobo recibe de los padres que permite adaptarte al lugar y al ser un lugar tan concreto y tan singular, salir de ese lugar a veces puede complicar, ¿no? Entonces, claro, eh, es como una aceptación al lugar, a mi realidad. No voy a encontrar nada de lo que encuentro aquí en el interior, por tanto, me quedo. Me voy a mover hacia arriba o hacia abajo, a derecha o izquierda, pero va a ser en la línea costera, ¿no? Por tanto, mm, no tienen un contacto con los lobos de interior. de Mm, acuerdo. si hubiera contacto, a ver, no tienen contacto. Cuando decimos que no tienen contacto, no quiere decir que no pueda haber, por lo que te digo, porque la orografía, el relieve y tal también lo complica. Aparte, la parte conceptual, ya lo hemos dicho, también hace que no sea así, pero no quiere decir que en algún momento Se puede dar, claro. se pueda realizar o se pueda crear esa situación. Claro, Porque como pasa nos- en muchos grupos de lobos, que ese aislamiento o ese accidente, ¿no? A lo largo de la historia geológica, que por la glaciación, por ejemplo, el ibérico, no es lo mismo, ¿no? Pero esas poblaciones ibéricas que hace mucho se quedaron aquí y ese aislamiento genético, entre comillas, no resulta un problema, ¿no? Para esos lobos. no, nada, ninguno. Ni ecológicamente, ni genéticamente, ni nada. Y es más, si extrapolas o te coges el ejemplo que comentabas en relación a la península ibérica,
si hay hibridación entre Signatus y Italicus, oye, aquí hay Perfecto. un aporte genético de variabilidad genética que yo entiendo que se necesita, que las poblaciones o la población que hay en la de Signatus necesita Desde luego. este chute, ¿no? De, por tanto, no hay ningún problema. No, es un tema pues, que se ha mantenido a lo largo de los años por estos dos, sobre todo estos dos aspectos que hemos estado comentando. El conductual, Ujú. que no tengo necesidad de salir, y si salgo, evidentemente lo hago siempre en línea de costa, y, y ya está. No, no, poca cosa más. Perfecto. Pues, Ignasi, no te quiero robar más tiempo. Me está pareciendo fascinante esto, de verdad. Y para terminar, me gustaría que la gente conozca vuestro proyecto divulgativo de Signatus. Coméntanos lo que te parezca de ello. Háblanos un poquito de ese proyecto. Sí, cuando al principio me preguntabas a través de la presentación, te comentaba, ¿no? que funcionamos con diferentes proyectos. Nos dedicamos exclusivamente al lobo desde el 99 y actualmente, bueno, durante todo este tiempo hemos estado metidos en muchos proyectos, pero actualmente estamos trabajando en cuatro. ¿Vale? Eh, Tenemos una exposición itinerante que se llama, es una exposición que se llama Lobos, Libros y Naturalistas. Ujú. Eh, Luego, bueno, es una exposición que nos genera muchas actividades porque una vez está expuesta en el lugar, a partir de ese momento, pues ofreces cursos de formación, estás ofreciendo también visitas escolares, estás también ofreciendo salidas de campo y toda una serie de actividades que nos permiten divulgar y concienciarnos sobre la importancia ecológica y de la especie, ¿no? Sobre la importancia de su conservación. Perfecto. Y vamos en esta línea. Y luego tienes también el proyecto formativo que nos movemos con cursos, básicamente, Ujú. y acercamos a diferentes niveles a las personas interesadas, pues, a diferentes aspectos de la biología, ecología, etcétera, del animal, Ujú. desde aspectos culturales, sociales y biológicos. Y, y luego también tenemos un proyecto educativo que va únicamente dirigido a los centros docentes, a los centros escolares, institutos, escuelas y tal, pues que a través de un programa y unas reuniones con los profesores, etcétera, etcétera, pues podemos divulgar sobre la especie. Qué bien. Luego ya para terminar, es un poco lo que este otro proyecto es el que nos ha llevado a la charla de hoy, ¿no? Que son estos son cuatro libros en los que estamos trabajando. Ahora, concretamente, estamos con el Canis Opus Ligoni y son cinco libros que cada libro va a tratar una subespecie de América del Norte. Entonces, Qué es guay. una colección de lobos de América del Norte. ¿Vale? Qué Y, chulo. y ya está. Pues Ignasi, no sé si lo tenéis acabado ya, si queréis que ponga abajo el enlace para comprarlos o para... me lo pasas y yo lo pongo, ¿vale? Perfecto. No tenemos finalizado. Bueno, cuando lo termine me dice Corca, me lo pasas y yo lo anclo aquí, ¿vale? El Ligoni ya está casi terminado, Ujú. pero no tenemos aún. El proyecto es el que te he explicado Ujú. y se ha iniciado con ese primer libro que ya está casi finalizado, que es el del Ligoni, que es el que nos ha llevado todos estos años yendo para Canadá. Qué pasada. Pues Ignasi, me ha encantado charlar contigo, aprender sobre la conservación de estos tesoros que tenemos, lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo. Ujú. Me parece necesario, muy necesario la educación ambiental que hacéis, de llevar a zonas docentes o a colegios o a gente de todos los palos, de edad y de lo que sea,
que conozcamos el valor que tienen estas especies y que como no hagamos algo o como no favorezcamos su conservación, las vamos a perder y va a ser una catástrofe a corto y largo plazo, porque ya hemos visto la importancia que tienen. Hasta el animal más pequeño, hasta ese parásito que se le metía al salmón tiene su función, por lo que hemos visto. O sea que gracias de corazón, Ignasi, y por lo que estáis haciendo, y me ha encantado charlar contigo. Gracias por la atención, por habernos llamado y por el trabajo que estás haciendo, Gorka. Si os hace falta, aunque mi canal es pequeñito, lo que os haga falta ya sabéis dónde estoy, estamos en contacto y un placer, ¿eh? Estupendo. Cuídate. Gracias, igualmente.